¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí sigue la ola de calor. Realmente hemos tenido suburbios que han llegado a tener hasta 43 grados. Después fue bajando. Y ahora han anunciado que va a venir una ola de aire fresco. Veremos qué sucede. Estamos en otoño, porque nosotros empezamos el 1 de marzo, otoño. En otros países comienzan el 21. Pero aquí es diferente. Las cosas son diferentes. Las cosas cambian. Sin ir mucho más lejos del tema, salí a caminar esta mañana antes de que comience otra vez a hacer calor y me encuentro con una cosa que me llamó la atención, porque este es un barrio nuevo. Este es un barrio en donde después de las Olimpiadas del año 2000 se comenzó a construir mucho, hay muchísimos edificios, hay muchísima gente alrededor, pero es todo nuevo, todo moderno. Incluso las calles están marcadas, delimitadas, con los lugares para estacionamientos, alocados a cada función, digamos. Y bueno, tenemos en la calle 3 espacios de vehículos que dice exclusivamente para vehículos de emergencia. Policía, ambulancia, bomberos. Emergencia. Claro, miro y hay 3 vehículos estacionados. Un automóvil con un cartelito bastante viejo que decía esperando auxilio mecánico. Otro en el medio que parecía un utilitario de algún tradesman, de algún handyman, trabajando en alguno de los tantos departamentos que hay aquí. Y otro con otro cartelito que decía al servicio del Medical Center, del centro médico de uno de los cuantos que hay allí. Bueno, por lo que se veía del automóvil, no era el automóvil del médico. Sería de alguna de las empleadas que atienden allí el mostrador o en la recepción cuando usted llega. Me dije, ¿cómo han cambiado las cosas, no? Todo cambió. Desde que nosotros llegamos, Australia cambió. Por lo menos en Sydney las cosas han cambiado. Antes había ese tipo de cortesía. Antes la gente era más amable, era más gentil. Usted ponía el blink, o sea, el indicador de giro, porque se termina su línea demarcada para pasarse a la otra línea. Generalmente esto se respeta todavía. Y antes, claro, el automóvil que venía de atrás aminoraba la marcha y lo dejaba pasar. No hacía falta que le haga ninguna señal, solamente aminoraba la marcha y lo dejaba pasar. Ahora no, ahora acelera para ponerse al lado suyo y dejarlo plantado entre el final de la línea y el cordón, la pared o lo que haya del otro lado. Antes usted se acercaba para cruzar y el automóvil paraba, le daban paso, usted cruzaba con su esposa, con sus niños. Ahora cuídese cuando va a un crossing, a pesar de que sea el crossing con todas las rayitas marcadas, los carteles y las señales, cuídese porque alguien le pasa por enfrente sobre sus pies. Y todo así fue cambiando. Así fue cambiando la sociedad, aquí por lo menos, que fue cambiando también en otras partes del mundo, pero aquí fundamentalmente yo diría que quizás se nota más, por el simple hecho de que con el tiempo han llegado muchos más inmigrantes, por ejemplo, y cada uno viene con sus costumbres. Cada uno viene con la costumbre con la cual nació, obviamente, y eso no lo puede evitar, no lo puede cambiar. Nosotros tenemos nuestras costumbres, los que vienen de India tienen la suya, los que vienen de China tienen la suya, los que vienen de los países del Oriente tienen la suya, y cada uno aplica lo que sabe en su vida diaria, y todo se mezcla. Entonces las cosas cambian, y no es lo mismo que era este país como cuando el país era casi estrictamente anglosajón, muchos años atrás, quizás hasta los 60, 70 eso pasó, después fue cambiando. Todo cambia, ¿se acuerda de la canción? Todo cambia. Cambia el gobierno, cambia la gente, cambia la situación, cambia el clima. Si tiene la culpa el hombre o no del cambio de clima,
allí no voy a incursionar porque no soy experto, no soy científico, no he leído lo suficiente y me abstengo de hacer ningún comentario. Si la culpa la tiene el hombre, no la tiene el hombre, o solamente el ciclo climático de la Tierra, veremos. Pero todos vamos cambiando. Y por supuesto, yo creo que le pasó a nuestros ancestros, a nuestros abuelos y bisabuelos. Ellos fueron cambiando, ellos tuvieron quizás la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Nosotros nacimos, los de mi generación, en los finales o terminada la Segunda Guerra Mundial. Y claro, los mayores decían, no, las cosas cómo han cambiado, cómo van a cambiar. Y usted lo ve ahora y dice, ¿cómo han cambiado las cosas? Y sí, ha cambiado, porque cambia de la misma manera que si usted pretende que hoy un niño joven, su hijo joven o su nieto, lo mire asombrado cuando usted le dice, sí, porque cuando en el barrio había un teléfono, dice, ¿cómo que había un teléfono? Sí, había un teléfono y si usted era vecino y lo necesitaba, iba y llamaba de allí. ¿Cómo? ¿Y usted no tenía teléfono? No, en mi casa no. No, usted no tenía su teléfono personal. No, querido, en esa época el teléfono móvil no existía. Y el chico lo mira. De la misma manera que mira con asombro cuando usted le habla de una máquina de escribir, un typewriter, comparado con una computadora. ¿Y cómo escribían? Y ponían un papel y lo enroscaban. Esas cosas fueron pasando. ¿Y qué nos pasa a nosotros los mayores ahora? Y bueno, nos tenemos que adaptar. ¿Y por qué? Y bueno, porque ahora se casan entre personas del mismo sexo. Y 50, 60 años atrás eso era inconcebible. Y ahora está pasando. ¿Y usted va a luchar en contra de eso? No puede. Bueno, sí, puede. Un montón de cosas van en contra de sus principios morales, quizás, de sus principios religiosos. ¿Y qué hace? ¿Cómo va a pelear? Bueno, va a pelear con las herramientas que pueda tener, a su alcance, si es que tiene alguna, y si no, y bueno, hay que soportarlo. Hay que adaptarse. Nos tenemos que adaptar. Como de vivir en una casa amplia, con un lindo espacio verde atrás y todo eso, las cosas fueron cambiando y vivimos en un lugar como este, por ejemplo. Como en otros países hace años que viven de todas maneras en departamentos, pero aquí esto es una cosa que se ha desarrollado últimamente. Antes las casas tenían su separación, su espacio detrás donde los chicos jugaban, donde tenían su barbecue, donde tenían lugar para arreglar los automóviles, y todo eso se fue reduciendo, fueron tirando abajo casas y fueron haciendo grandes edificios. Pasó en todos los países y sigue pasando, y hay que adaptarse. Entonces se me ocurría comentarles esto de la manera en que las cosas van cambiando y que ya no es como antes, y que ya la gente no respeta las reglas como uno esperaba que se respeten. ¿Y por qué? Bueno, como les dije anteriormente, cada uno trae su costumbre, la costumbre de su país, de su región, de su área, y entonces la cosa es diferente y hay que acostumbrarse. Y si usted vive en un país donde no hay demasiada inmigración, tendrá las costumbres que van cambiando porque la juventud va cambiando. Entonces, si decide venir a Australia, no se asombre que haya cosas diferentes a lo que alguna vez le contaron, o aquellos que vinieron hace mucho tiempo como nosotros y van para allá, le cuentan lo que era, porque las cosas han cambiado para todos. Y nosotros los mayores, y nos tenemos que adaptar. De lo contrario, nosotros terminamos siendo los inadaptados, no los que hacen las cosas que a nosotros no nos gustan. Irónico, ¿eh? Se los quería comentar. Chao, hasta la próxima.